Ahí. Ya está grabando. Hola y muy buenas tardes a todos y que sean muy bienvenidos en el Instituto Italiano de Cultura para este evento. Nada más dos palabras de introducción. Este año 2024 celebramos la edición 24 de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo. Es un evento que se celebra del 14 al 21 de octubre en todos los 89 institutos italianos de cultura alrededor del mundo. Y entonces estamos, digamos, sincronizados con nuestros colegas y la premiación del concurso de poesía Milumino di Menso es uno de nuestros eventos más importantes, siendo la séptima edición del premio que nació en el 2018 por iniciativa de la doctora Barbara Bertoni y del laboratorio Traduxit. Quiero remarcar que este año, por primera vez, a los organizadores del premio, que ha sido siempre apoyado por el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, se sumaron los institutos de otros países hispanohablantes. Entonces, corre de nuestra parte un agradecimiento especial a los institutos italianos de cultura, a nuestros colegas de los países latinos como Buenos Aires, Montevideo, Caracas, y también se sumaron nuestros primos de España, de Madrid y Barcelona. Un agradecimiento especial va también al ILA, el Instituto Italo-Latino-Americano de Roma. Bueno, la séptima edición ha tenido un éxito sorprendente. Cabe mencionar que el premio ha ido creciendo en términos de reconocimiento y de poder de convocatoria a lo largo de los años. Este año participaron 491 traductores de 28 diferentes países procedentes de los 4 continentes. Así que, bueno, es un éxito patente. Y las traducciones que han sido premiadas serán publicadas en un número consistente de revistas, 24, entonces se les dará mucha difusión y ojalá siempre más aficionados a la poesía y al arte de la traducción puedan participar en Milumino di Menso. Muy bien, no quiero hacerle un cuento demasiado largo. Vinieron para la ceremonia, obviamente, y para escuchar una charla entre los que participan a nuestra edición y que ven en el escenario. Voy a leer una breve semblanza, bueno, de Hernán Bravo Varela. Hernán Bravo Varela es autor de 12 libros de poemas, de ensayo y de varias invenciones. Ha traducido al español y publicados títulos de Cristina Rossetti, de Emily Dickinson, por allá tiene un libro suyo de Emily Dickinson, de Manley Hopkins, de Oscar Wilde, de Eliot, de Samus Honey, de Leonard Martels, entre otros autores de idioma inglés. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven de México en 1999 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2010 en el área de ensayo literario. Desde 2017 es miembro del Sistema Nacional de Creadores y actualmente es editor del periódico de poesía de la UNAM y becario de la Casa Estudio 100 años de soledad. Contamos también con la presencia de Juan Carlos Calvillo. También Juan Carlos es poeta, traductor literario, profesor e investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ha traducido poesía, narrativa, dramaturgia y ensayo, y ha sido también becario del FOCA en 2 ocasiones. En el área de traducción y residente también en el Centro Internacional de Traducción Literaria de The Banff Center en Canadá y de la Casa de Traducciones Loren en Suiza. Entre sus traducciones más destacadas, nada más menciono Palabras en el aire, correspondencia completa entre Elizabeth Bishop y Robert Lowell, en colaboración con Pura López Colomé.
Las huellas de las aves de Emily Dickinson, Enoch Soames, no sé si lo pronuncio bien, una disculpa, y el volumen Primer Amor, antología poética, coeditado con Francisco Segovia y Adrián Muñoz, publicado por el Colegio de México en 2022. Y pues último, presento a Fabio Moravito, que todos aquí conocemos muy bien, pues es una presencia constante para el premio Millumino Inmenso. Bueno, Fabio Moravito transcurrió su infancia en Milán y a los 15 años se trasladó a México, donde vive desde aquel entonces. A pesar de que su lengua materna sea el italiano, ha escrito toda su obra en español. Es autor de varios libros de poesía, de ensayo y 2 novelas. Tradujo la poesía completa de Eugenio Montale y La Aminta de Torquato Tasso. Ha residido largas temporadas en el extranjero y varios de sus libros han sido traducidos al italiano, al alemán, al francés y al portugués. Bueno, paso entonces la palabra a nuestro comité y a Fabio Moravito. Mil gracias. Bueno, muchas gracias Gianni, muchas gracias a todos ustedes. Siempre acostumbramos a empezar esta ceremonia con una mesa redonda donde invitamos a traductores reconocidos y hacemos una charla informal sobre la traducción, sobre todo para conocer un poco la experiencia de estos traductores y particularmente de la traducción de poesía, aunque claro, muchas veces hablar de la traducción se vuelve también, podemos hablar de la prosa, ¿no? Es casi inevitable. Yo empezaría con una pregunta bastante ingenua. Ustedes dos son poetas, traducen poesía y quisiera preguntarles cuál es la diferencia esencial que sienten al escribir un poema y al traducirlo. Bueno, yo voy a contestar. Sí, no se vale que tú hagas esa pregunta, Fabio. Bueno, ustedes me corregirán, pero creo que es Octavio Paz el que alguna vez escribió que la diferencia esencial entre escribir un poema y traducir un poema radica en que al escribir uno escribe un poema nuevo, al traducir uno escribe un poema ya existente. Y creo que hay un núcleo de verdad, algo verdaderamente medular en eso que sistematiza Paz, ¿no? Creo que no hay diferencia esencial en términos del proceso. Tú me dirás si digamos cuando uno se sienta al escritorio y comienza a traducir o comienza a escribir, hay un proceso mental distinto, hay, no sé, recolección de datos sensoriales que vienen de algún otro lado, no lo sé. Yo francamente no encuentro diferencia alguna en términos del proceso. Lo único que sucede en mi caso es que estoy partiendo de un texto ya existente, de un pretexto, ¿no? Y en cierta medida mi responsabilidad es reflejar ese pretexto en el producto resultante, ¿no? Ahora, el problema, creo, es en qué medida tiene uno que habitar la subjetividad de ese yo poético que escribió el primer poema, ¿no? Porque hay poemas que es muy fácil traducir cuando uno como traductor se proyecta y cuando le da libre vuelo a su beta creativa. Y hay otros poetas a los que uno tiene que habitar, ¿no? Casi impersonal o personificar, ¿no? ¿Qué dices? Juan Carlos, una cosa. Lo desconocido, el
siente, las imágenes que están formándose caóticamente a la hora de pensar en una escena, en una estructura, en un personaje, para llegar a lo conocido, que es la escritura, la proferación de esa realidad otra. Mientras que el viaje de la traducción sería al revés, ¿no? La obra conocida tiene que pasar por nuestros desconocimientos, que son todos prácticamente, por más que hagamos una bibliografía extensísima de todo lo que sabemos sobre la obra que vamos a traducir. Porque en realidad lo desconocido sería, de alguna manera, todo ese material que también nosotros utilizamos para discernir si nuestra imaginación y nuestra fantasía van por el lado correcto, ¿no?, de las cosas. Entonces, valdría la pena ver en qué consisten cada una de esas ecuaciones y cada una de esas características que van o que trazan ese recorrido, porque creo que también es muy esquemático decirlo así, pero creo que funciona un poco para esta primera aventura. Sí. Podríamos ver al traductor como un copista de lujo, es decir, porque finalmente es innegable que traducir es copiar, es decir, tenemos que reproducir fielmente el texto que vamos a traducir, lo copiamos. Por lo tanto, no hay siempre una parte mecánica en la traducción, no solamente de la narrativa, sino de la poesía. Ustedes no sienten a veces que al estar traduciendo tienen que acomodarse un poco y decir, a ver, tengo que concentrarme mejor, inspirarme mejor, porque de pronto estoy simplemente por inercia siguiendo la pura traslación del vocabulario, que obviamente trabajo de la. ¿Les pasa eso o siempre están metidísimos en el aura poética y trabajan solo creativamente, o de pronto sienten que hay un carruaje ahí atrabancado y ustedes están simplemente... Creo que no nos estamos perdiendo ni demasiado, así que Nuria Barrios tiene otra frase que alude precisamente a la manera en la que podemos caracterizar la traducción y que tiene que ver con una reproducción original, si es que eso es posible. Por supuesto, como en todo oficio que transcurre entre la escritura personal y la escritura de las otras palabras de otra lengua a la nuestra, es inevitable que ocurran este tipo de paradojas para ejemplificar nuestro trabajo, ¿no? Pero creo que no se equivoca en el sentido de que es siempre una reproducción nueva o distinta. Ahí podríamos hacer diferentes juegos y categorías cruzadas con la música y sobre todo con el fenómeno de la interpretación, ¿no? Que indudablemente también nos pone sobre la mesa de qué manera cada nueva interpretación, y con esto quiero decir que tenemos que hacer una traducción nueva cada cierto tiempo de un poema de Emily Dickinson o un soneto de Víctor Hugo, yo qué sé, sino más bien apreciar la forma en la que esa interpretación se ejecuta. Es una interpretación que pudiéramos llamar relativamente libre, es es una interpretación nueva de una canción que acaba de surgir, es un cover, es una imitación. Yo creo que todas esas cosas también tienen que ver en el papel que el traductor ejecuta y con la máscara que decide colocarse a la hora de ponerse a traducir un texto. Me imagino que son máscaras que nos quitamos y nos ponemos dependiendo la seriedad o el desparpajo o la calamidad que implica traducir ciertos autores, dependiendo, digamos, por supuesto, si es Melville o si es Virginia Woolf o si es, no sé, creo que esa máscara del traductor cambia de acuerdo con el texto. Y creo que no estamos en desacuerdo al pensar que quizás la parte mecánica que mencionas, Fabio, es
imprescindible, pero es la primera. Y en primera debe de quedarse, ¿no? Creo que el texto traducido, sea poema, sea cuento, sea novela, sea ensayo, admite fases posteriores, y esas son las fases en las que verdaderamente el traductor se encuentra, por un lado, con el creador del texto fuente, y por otro, con la cultura que va a recibir esa traducción, ¿no? Con el lectorado próximo. Y es en este intercambio de las máscaras que estaba mencionando Hernán, creo, que se encuentra esta justa medida, precisamente para apartarse de la zona de la traducción mecánica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las antologías en los títulos de las antologías de 3 poetas traductores mexicanos que nos van a decir todo al respecto de cómo la traducción no se queda en la parte más técnica, ¿no? de traslado del copista, ¿no? de poner un papel carbón en tu Remington. La antología de traducciones de Octavio Paz, de nuevo, versiones y diversiones, el título, ¿no? Jaime García Torres, Baile de Máscaras. Exactamente. José Emilio Pacheco, Aproximaciones. Eso creo que nos da una idea en realidad creo los derroteros, las labores del traductor, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de haber trasladado el texto a otra lengua? Sí. Ahora que mencionaste eso de máscara, que es muy interesante, se puede entender como la forma como uno quiere traducir cierto texto. O sea, que hay que tomar una decisión previa de tipo estilístico, de tipo verbal en general, para decir, yo quiero traducir este poema, este autor, de esta manera, y no lo quiero traducir de esta otra, por ejemplo, pensando en otras traducciones que se hicieron. Yo recuerdo una traducción, por ejemplo, que se hizo de Cesare Pavese. El traductor eran unos cuantos poemas, espero que no haya traducido todo el libro, eran poemas en endecasílabo. El verso en endecasílabo es lo más alejado de la sensibilidad de Pavese. Dulcifica y vuelve bonito lo que para él era una poesía que hablaba, bueno, el título de su colección era muy claro, Trabajar cansa, la moral estanca. Y este puso endecasílabos un poco a la Petrarca. Entonces ahí tomó una decisión estilística, espiritual, digamos, totalmente equivocada, aunque tradujera perfectamente, estaba traicionando a Pavese. Les ha pasado eso de que de pronto dicen, no, hay que traducir a este poeta no así, sino así. Pues son apuestas, digo, no quiero evidentemente abrir más la puerta del caso que estabas comentando, pero creo que te refieres a la traducción de Herrera, de Ricardo Herrera, o no sé. Bueno, en fin. No, pero igual lo que me parece interesante de eso es que precisamente cómo metrificas el pulso tan lánguido, a veces nervioso, a veces tenso, a veces colérico y sanguíneo, como es la poesía de esa primera parte de la obra de Pavese, ¿no? Pero sí, tiene razón en el sentido de que la máscara fue probablemente la equivocada, pero es difícil también comparecer en el cenáculo de una sola voz que está tratando de decirnos que el texto ya está escrito y no tenemos ninguna otra manera de proceder, ponerlo en nuestra lengua que plantearnos de nueva cuenta una lectura de principio a fin en la que la reinterpretación será fundamental. El problema es que es, en efecto, como tú bien señalas, Fabio, es un copista, pero es un copista infiel, ¿no? Y es un copista caprichoso, ¿no? Entonces, y es muy claro si vemos la galería de traductores, que también son algo que habría que contar
tal o cual capítulo, o que determinadas cuestiones que aparecen en el libro no son sustanciales. Bueno, ahí hay una decisión editorial también, ¿no? Y es una decisión también cultural e intrínsecamente idiosincrática. O sea, el traductor sí pertenece también a ese tipo de asuntos que son irredimibles y con los que tiene que tomar decisiones que están lejos a veces de la practicidad, están lejos a veces de la razón y están más cerca de la esoteria. Porque traducir tiene algo de plena esoteria. Precisamente la negativa a admitir que todo es técnica implica necesariamente tender la mano a ese flanco más ignoto, ¿no? O más cercano. Sí. Nos preguntabas, Fabio, si nos había pasado esto de tomar decisiones todo el tiempo, pero la posibilidad de tomar la decisión equivocada. Me gusta mucho la pregunta y a riesgo de resultar monotemático, pero solo porque Hernán también ha traducido a Emily Dickinson, me gustaría ofrecer a Emily Dickinson el verso de Dickinson como un ejemplo de lo que uno como traductor tiene que decidir, ¿no? Emily Dickinson en inglés escribía en una estrofa en realidad muy sencilla, es arte menor, son tetrámetros yámbicos y trímetros yámbicos con rimas en versos pares, y si uno lo pronuncia en inglés, la verdad es que suena muy cantadito, suena como una nana casi, como una canción infantil, si uno solamente presta atención al ritmo. Y a la hora de traducir a Emily Dickinson, pensando en la misma tradición, pero hispánica, la tradición de la balada o del romance, uno podría cometer, creo, el error de aplanar y simplificar en demasía. Ahora, el problema es que a unas cuantas sílabas de distancia está el endecasílabo, que es sin la menor duda el verso más maravilloso de nuestra lengua. Y el endecasílabo podría resultar quizá un verso demasiado regio, demasiado soberano, demasiado imponente para una poesía, digamos, más o menos pedestre en el caso de Emily Dickinson, ¿no? Entonces, creo que se tiene que mediar un poco y tratar de negociar los efectos sonoros, que indudablemente son inmensa parte de la poesía y de la traducción de poesía, ¿no? En el intento de que las decisiones que uno toma sean decisiones que habría tomado, creo, por medio de una hipótesis, por supuesto, ¿no? Por decisiones que habría tomado, en este caso, Emily Dickinson, de haber escrito en español. Claro. Lo que están diciendo, creo, me corrigen, el traductor nunca está solo realmente, pertenece a una tradición, y cuando traduce a un poeta, trata de encontrar en su propia lengua, en su propia tradición literaria, aquellos modelos que le van a permitir aproximarse a ese. Sería como si siempre el traductor buscara una especie de poeta gemelo de la propia lengua al que poder acercar al otro para que la negociación sea entre esos dos, y uno poder. Porque si no, uno traduciría simplemente desde su ingenuidad y su inocencia, y eso no existe. Piensa en eso de que hay que. Por eso la pregunta es si uno puede equivocarse de modelo, por ejemplo. Aquel que traducía Pavese con el endecasílabo se equivocó de modelo. Quasimodo tradujo todos los griegos arcaicos al endecasílabo y atinó maravillosamente, revolucionó casi la traducción de los clásicos al italiano. Claro, tuvo sus detractores, pero finalmente todo el mundo sintió, estamos leyendo por fin a los griegos, ¿no? Pero los puse en un verso que los griegos no imaginaban, no conocían el endecasílabo. Entonces es una apuesta, ¿no? Que a veces funciona, y a veces no. Claro, pero incluso por eso seguimos hablando del arte del capricho, que es la traducción también,
no solo por la elección de autores que hacemos, sino por las tomas de decisión que a veces representan el giro de una determinada frase, la construcción de una imagen o de una metáfora derivativa a lo largo de un texto, ¿no? y ver cómo lo resolvemos. Pienso, por ejemplo, en que le pudo haber acudido todo el rigor filológico y todo el amor por su patria y por su cultura a Nabokov cuando decidió emprender la traducción del Eugenio Niel, ¿no?, en prosa, para evitarse las imperfecciones del verso. Palabras suyas, de tal manera que por lo menos es extraño que un extraordinarísimo narrador, ¿no?, haya decidido emprender una traducción en contra de ciertas recreaciones que él consideraba delirantes, apropiaciones sin sentido de otros traductores, que se permitían contar, como era el propósito de Pushkin, una novela en verso. Entonces, un narrador que, por cierto, tiene un oído impecable para la poesía, como el propio Nabokov, decide hacer una traducción de un poema narrativo en prosa. Ya para empezar, la elección conlleva una cantidad misteriosísima de caprichos, relativamente retratados y pretextados, con la masa crítica y ensayística maravillosa del propio Nabokov en sus notas exhaustivas, en su estudio preliminar y tal. Pero en realidad nos está ofreciendo también un texto que no es. O sea, pero además apelando al valor de la fidelidad. Entonces, ¿qué es la fidelidad? ¿No? Digo, no me voy a poner Una vieja inevitable. exactamente. El primer oficio corrompido del mundo en realidad fue la fidelidad. Me encanta la pregunta del modelo equivocado, y creo que la manera de más o menos acercarnos al acierto o al error es ver algunos ejemplos, como bien lo hacen. Pienso, por ejemplo, en nuestro querido y extrañado David Huerta, traduciendo a W.H. Auden a décimas. Una forma poética que desde luego Auden no conocía. Y también Dickinson. Dickinson también la tradujo a décima, por supuesto, ¿no? Es efectivamente una toma de decisión verdaderamente radical, en el sentido en que... ¿Tú crees que acertó? Indudablemente, es maravillosa. Es una serie, de hecho, de décimas, las de Auden en versiones de David Huerta. Ahora, también creo hay modelos engañosamente hermanos en los que uno puede ir y meter la pata, ¿no? No sé si, por ejemplo, conozcan las traducciones de Fernando Marrufo de los sonetos de Shakespeare. Que está en la UNAM. Está en la UNAM, en los libritos chiquitos, no me acuerdo cómo se llama la colección. Nuestros clásicos. Nuestros clásicos. Fernando Marrufo, con inmensa gracia y con gran virtuosismo, traduce los sonetos de Shakespeare, sonetos ingleses, a sonetos clásicos en español. No funciona. O sea, simple y sencillo. Creo que el nivel de condensación que exige el soneto castellano es demasiado en comparación con el nivel de condensación y densidad que exige el soneto inglés. Y eso que estamos hablando de Shakespeare, ¿no? Se han hecho intentos por traducir de los sonetos de Shakespeare, por ejemplo, a efectivamente sonetos, pero en alejandrinos y no en endecasílabos, ¿no? Son experimentos, creo, un poco más afortunados, con la salvedad de, por supuesto, el anacronismo, ¿no? Porque, claro, el verso alejandrino existía ya, pero el alejandrino a la Darío no existía, o sea, no se lo podía haber imaginado Shakespeare. No, pero también al respecto de esto, lo único que sí vale la pena mencionar es que son de ese clásico
lo vuelve parte de la conversación pública o íntima, ¿no? En una época futura, que no perdió, por supuesto, el original clásico. Eso que dices me lleva a la pregunta, es una pregunta un poco, ¿qué es lo que aporta finalmente la traducción a la lengua y a la cultura a la que se traduce? Pues? Es decir, ¿cómo enriquece el lenguaje, cómo enriquece sus contenidos, cómo enriquece la imaginación del lector de la otra lengua? O sea, no es simplemente dar a conocer a través del traslado idiomático libros que de otro modo no se podrían, sino cómo vemos que es un trabajo creativo que transforma, que no es un simple traslado. Este trabajo creativo, ¿qué es lo que aporta a la lengua de llegar? Coincido contigo, el traslado se hace y se puede hacer en esa fase mecánica, ¿no? En ese estadio mecánico. Se ha hecho muchas veces, por retomar, por ejemplo, los sonetos de Shakespeare en traducción de Luis Astrana Marina, el primer traductor de la obra completa de Shakespeare. Los sonetos están en prosa, son cuatro párrafos, ¿no? Y el traslado se hace a veces con mayor gracia y a veces con menos. Pero el traslado no creo que sea la finalidad última de la traducción. Si pensamos, por ejemplo, en que todo poema en una lengua distinta tiene que tener como resultado un poema, y creo, por decirlo de otra manera, todo lo que fue poesía, que pierde su esencia poética en el trasvase, está perdiendo algo completamente medular, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? Pues quizá remitiéndonos una vez más a algunos ejemplos. O sea, me pongo a pensar cómo en algún momento Catulo se dio a la tarea de traducir a Safo, ¿no? Y que si los comparas, los poemas no son en realidad similares. Catulo está por todos lados y sin embargo Safo se ve a contraluz, ¿no? Pasa cuando Sir Thomas Wyatt traduce a Petrarca, ¿no? Incluso hay preceptos de Petrarca que no aparecen en los sonetos de Sir Thomas Wyatt. Empieza con una traducción bastante literal, bastante mecánica, y a la mitad del soneto se va por otro lado, y la conclusión a la que llega es completamente distinta. Por supuesto que produce un nuevo texto, un traductor. Eso es indudable. Un texto que, en cierto sentido, abona al anterior, porque no lo niega, no lo anula. Pero quizá en el lugar más esotérico del que habla Hernán, creo que la verdadera aportación de la traducción es ese lugar etéreo en donde dos sensibilidades se encuentran. Donde no obstante las barreras de la lengua y no obstante las barreras del tiempo y el lugar, hay una conexión entre las subjetividades de dos personas. Sí. Eso me hace pensar algo que siempre me ha intrigado, que buenos traductores han dicho que, por supuesto, si traduces un poema tienes que generar otro poema. Pero también han dicho, por ejemplo, a mí me gusta que mi traducción sepa a traducción. Es decir, que el autor reconozca que es una traducción, pero no les parece contradictorio. Es decir, si justamente vamos a generar un poema en nuestra lengua, ¿sí?, con la cual nos sentimos cómodos, es nuestra lengua, es este un poema. Pero si ya al mismo tiempo ese poema sabe a traducción, ¿no es eso indicio de una falla, de que no fue el trasvase tan hondo como para que por ahí se escapó algo mecánico? O sea, a mí siempre me parece una contradicción, pero me llama la atención que muy buenos traductores defienden esa... Bueno, hace poco
uno de nuestros jurados, una magnífica traductora Inés Garland, argentina, que ha traducido a Sharon Olds, nos decía esto cuando estábamos en la deliberación. Alguien de los jurados decía, es que aquí se nota un poco demasiado traducción. Y ella decía, eso está muy bien, ¿no? ¿Por qué ocultar? Bueno, ¿qué clase de...? A ver, pero es que hay varias preguntas que me surgen alrededor de eso, ¿no? ¿Qué querría decir que estamos ante una traducción? Es decir, que sentimos la presencia de un original devaluado. Porque, claro... Eso puede ser una traducción. Y luego, en segundo lugar, lo que yo preguntaría es, ¿en qué categoría tenemos nuestros propios poemas, en nuestra propia obra, para considerar que estamos a gusto con una traducción que parezca traducción o con una traducción más creativa? Yo creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, porque ya mencionamos el ejemplo de Nabokov, que es bastante extraño y peculiar, ¿no? Dedicarle tanto tiempo a la búsqueda insensata de pretextar algo que en realidad no es literal, sino todo lo contrario. Pero bueno, en fin, defendiéndolo como cruzada a favor de la literalidad, ¿no? Entonces, pues tendría que ver con eso, pero pensemos, por ejemplo, la manera en la que se crean o se generan versos, frases o párrafos para tratar de ilustrar o de que el traductor termine por cerrar los huecos que supuestamente tiene el original, ¿no? Si lo hablamos desde el sentido de la colaboración, yo creo que uno de esos momentos maravillosos es en Versiones y Diversiones, la manera en la que Paz traduce Tuquiscoy Mistress a su amante esquiva de Marvel, ¿no? Donde además Paz se da el lujo de meter un verso que por supuesto no está en el original, que es mejor el corazón solo de tu cuerpo, que es un verso pasiano si los hay, como los haya, pero curiosamente es un verso que convive muy bien con el aura absolutamente taxonómica del poema, porque el poema parece que hace toda una radiografía de cada una de las partes del cuerpo de la amada, ¿no? Donde incluso la historia sale a relucir y parece que el cuerpo de esta amada explica ciertos acontecimientos históricos, sociales o culturales, ¿no? Entonces, yo creo que la visión de Paz no es simplemente una adenda, ni es una intención de arreglo, es un diagrama de Venn, donde se juntaron dos sensibilidades de una manera muy particular y el poema, de acuerdo con Paz, merecía incluir, digamos, ese pequeño guiño que de alguna manera, siglos después, indica que la botella lanzada al mar llegó, ¿no? Es que Paz dijo alguna vez, entre los mejores poemas de este siglo, se refería al siglo pasado, algunos son traducciones, pero nunca dijo cuáles. La frase es muy bonita, pero nos dejó bárbaro de tiempo. ¿Sí? Bueno, yo quisiera ahorita, siempre se le hace una pequeña trampilla a nuestros invitados, para ver si son buenos traductores y vale la pena invitarlos. ¿Cómo traducirían ustedes al español Mi Número Inmenso? Que es un solo poema, son dos versos de un solo poema. Es todo el poema de Yo creo que la historia es por eso, porque mi muy querido amigo Guillermo Fernández, uno de los más grandes traductores que ha tenido el italiano a nuestra lengua, siempre hablaba de este problema en sus talleres, no solo de traducción, sino de poesía, y prácticamente empezaba siempre con Mi Número Inmenso. Entonces, a ver, hay varias soluciones. Me ilumino de inmensidad. Me ilumino exactamente. Es la solución más corta y más pobre, probablemente. Mecánica. Exacto, más mecánica. Y luego me ilumino de lo inmenso, que me parece también extraño, pero al menos ahorra en algo, ¿no? Digamos, el poderío de una palabra grave como inmensidad en todos los sentidos, ¿no? Silábica y etimológicamente hablando. Pero probablemente Esto que estamos igual, estamos exactamente
Carlos. Ay, no, lamento que mi italiano sea tan pobre como para ofrecer algo. Y lo he pensado. Bueno, hay poemas intraducibles, tal vez este es un caso, ¿no? Una pregunta, ¿existe inmensidad? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia, digamos, entre Inmenso es más inmensidad? inmensidad que inmenso. Ah, pero porque es breve. No, porque Exacto, la inmensidad es más grande que lo inmenso. Claro. yo creo que es una cosa de sonido. Inmensidad cierra musicalmente, sonoramente, aterriza demasiado. Inmenso es más lánguido, y por lo tanto nos da más esta cosa inefable que esto es un poco el chiste. Yo creo que habría que dejarlo así ese poema. Por lo menos para es decir, yo creo que todo lector español entiende inmediatamente eso. Yo en todo caso le quitaría el apóstrofe. Lo dejaría tal cual, lo uniría sin apóstrofe y todo el mundo entendería. Porque es cierto, mi ilumino de inmensidad es una especie como de aserción, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y qué más? En cambio aquí uno dice, con esto ya es suficiente. Creo que pasaron la prueba, ¿eh? No, a ver, un momento, porque nada más confesé que mi italiano era pobre y tú me salvaste, Nada más porque le tiré al verso de arte menor, pues un octosílabo, resplandezco de infinito. ¿Resplandezco? De infinito. Un octosílabo. Sí, queda corto, ciertamente. Sí, se va a otro lado, pero claro, se crea. ¿Qué piensan? Si traen jitomates, Pedro Serrano tiene... ¿Sí se oye? Sí. No, yo lo he pensado mucho. Yo creo que no era... Y bueno, como cuando yo fui jurado, no nos hicieron esa pregunta. Creo que una de las cosas que hace la traducción es abrir espacios de significación en la otra lengua, ¿no? Que no estaban antes. Por ejemplo, el poema Todes Fugaes. La primera traducción es La fuga de la muerte. Y se ha ido puliendo, limando, lijando hasta que puede llegar a... Porque las traducciones van acumulando historia. Entonces se puede decir, una de las últimas que he leído es fuga-muerte, ¿no? Como una sola palabra. Sí, fuga-muerte. Lo traduciría me ilumino de inmenso. De inmenso. Y inmenso también atrae en el español un significado que es precisamente lo que no es la inmensidad, sino lo inmenso sin tener que ponerlo. es igual de anormal en español que en italiano, ¿no? O sea, No sé si es igual de anormal que en italiano, pero en español es italiano, pero precisamente porque ahí quizás sí vale la pena considerar que se nota que es traducción. Pero porque ya hay una historia de trabajo sobre esa traducción. Y el poema puede funcionar y podemos decir, me ilumino de inmenso y entender dónde pesa el poema. Gracias, Pedro. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Juan Carlos, Hernán, y una charla muy sabrosa. Con Bárbara para que veamos algunos de los videos de ganadores. Pues buenas tardes. Empieza la ceremonia de premiación y empezamos con el premio
del italiano al español y vamos a leer una parte del acta del fallo del jurado. El día 20 de septiembre de 2024 a las 10:30 de la Ciudad de México, que como el jurado era internacional fueron las 12:30 de La Habana, las 13:30 de Buenos Aires y las 18:30 de Italia. Bueno, se reunió vía Zoom el jurado de la 7ª edición de Mi Lumino d'Immenso y los miembros del jurado: Bárbara Bertoni de Italia, Miguel Ángel Cuevas de España, Inés Garland de Argentina, Fabio Moravito de México y Jorge Iglesias de Cuba, coincidieron en que se cumplió con creces el objetivo de la convocatoria, que, como figuraba en sus bases, es fomentar la traducción y la difusión de la poesía italiana y suizo-italiana en los países de habla hispana. Puesto que en esta 7ª edición hubo 127 concursantes, de los 19 a los 81 años de edad, residentes en 18 países, y no digo los países. En esta ocasión se eligió por unanimidad como merecedora del premio la traducción número 66. Una vez abierta la plica, el autor resultó ser Elena Aguilar Usola. El jurado decidió conceder una mención honorífica a la traducción número 53, cuyo autor es Marco Perilli. Vamos a ver brevemente quiénes son los traductores premiados. Elena Aguilar Usola, de Barcelona, España, es traductora literaria y editorial del italiano al español y al catalán y cuenta con más de 300 títulos publicados. Es miembro de la Junta Directiva y responsable de comunicación de la Asociación Española de Lengua Italiana y Traducción y fue vicepresidenta de la sección autónoma de traductores de libros de la Asociación Colegial de Escritores Española. Es profesora e investigadora de filología italiana en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, esa es la autora. Luego la mención honorífica es Marco Perilli, de Trento, Italia, pero que vive en México y muchos conocen. Es escritor y editor. Sus libros más recientes son Dante, Vesubio y Blanca. Imparte cursos en la Fundación para las Letras Mexicanas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. La ganadora, Elena Aguilar, será acreedora a 1.000 euros, una membresía anual a Ametli. Aquí está una representante de Ametli, Estela Morales, y la publicación de sus traducciones en los siguientes medios. Bueno, varias revistas: Altasol de Chile, Biblis de Italia, El Malversante de Colombia, La Otra de México, Lubina de México, Opsit de Argentina, Periódico de Poesía de México, gracias a Hernán, Revista Internacional de Culturas y Literaturas de España, Specimen de Suiza y Vasos Comunicantes de España. En esta 7ª edición los concursantes tuvieron que traducir 2 poemas en lengua italiana: Gli abiti corpi del poeta italiano Giovanni Giudici y Cnidaria, fragmento de la poeta suiza Laura Cerboni. Poemas que fueron elegidos por Vanni Bianconi de Suiza y por Fabio Moravito. Vamos a escuchar los poemas que se debían traducir. Como Giovanni Giudici falleció en 2011, lee sus poemas Maurizio Cucchi, el mayor experto de la obra de Giudici en Italia, puesto que editó todos sus poemas en Mondadori. Vamos a escuchar a Maurizio Cucchi. Adesso diamo la parola al poeta. Gli abiti e i corpi, ormai sfiorate le asole sapienti, rammendi qua e là, ma gli abiti sembravano come nuovi. Egli, accurato ogni sera, li deponeva sopra una sedia, quali che fossero l'umore o la stabilità, l'uxorio brontolamento che lo affliggeva. E le poneva con essi il tic-tac che gli scandiva giorni e notti, l'oriolo, la tasca con una croce, il vecchio lanciato a una teca di cristallo
con dentro una trapunta di velluto in attesa di reliquie microscopiche. Gli abiti duravano anni, il nero, il grigetto, un altro spina di pesce, e ognuno col suo panciotto sul quale durante il giorno la catenella, che pareva di diamanti, tra l'asala e l'oriola del taschino si stendeva. Lui certe sere era greve di vino, si spogliava nel sonno, puntava al mattino, ma si destava fresco come certe volte io, adesso forse più vecchio di quella sua età, che lo sbirciavo, ritrovava le sue spoglie, la giacca dignitosa, i pantaloni dell'impeccabile piega. E perché non dire il felice rosa sulle mutande? Perché tacere il colletto inamidato? Tutto così ringiocondiva a ogni risveglio, sbarbato e tranquillo, e di un colore chiaro se distese dal riposo sbiadivano sulle guance e le venuzze capillari, quale decoro l'abito rinnovato ogni giorno, restaurato dal persistere della giovinezza. Dico il nero, il grigetto, un altro spina di pesce e un quarto, credo, ereditato da un parente defunto. Duravano anni. Io li spiavo mattina dopo mattina e lui spiavo impassibile a tutto, al passare del tempo, al male dei creditori. Mauricio Cucchi fue muy amable, nos mandó un video muy largo y que presenta también el poema, pero demasiado largo. Lo cargamos en la página Facebook del Laboratorio Traduxit, quien está interesado lo puede ver ahí. Y ahora la autora del otro poema, Laura Cervoni, presenta el poema y lo lee. Laura Cervoni. Cnidaria è un poemetto che si trova al centro del mio ultimo libro, Il prima e il dopo dell'acqua. Per scriverlo ho pensato al filum Cnidaria, che comprende diversi animali acquatici, come meduse, attine, anemoni di mare e poi colonie di polipi, i coralli. Sono creature che creano esoscheletri calcarei che stanno poi all'origine delle barriere coralline visibili dallo spazio, ma anche nelle spesse stratificazioni calcaree che invece si trovano nelle Alpi. Ecco, questo è un po' il punto di partenza. Da qui ho lavorato per stratificazioni, pensando che alla fine noi tutti, attili, anemoni, esseri umani e via dicendo, siamo proprio tra una luce e l'altra, la superficie e la sua rete. Cnidaria da una parte mi ha permesso di racchiudere i diversi modi dell'acqua, la nostra storia, la cronaca, ma anche l'intimità, il corpo, e allo stesso tempo mi ha dato la possibilità di esplorare un'acqua del tutto estranea che vive al di là di noi e che quindi ha una sua lingua e una sua sintassi. Un altro importante punto di riferimento sono state le opere di Rothko e ho sovrapposto scrivendo i suoi blocchi di colore a quelli delle creature acquatiche. Ma non mi dilungo oltre e vi leggo la poesia. Grazie. Spazi, prima di tutto, unici colori abitabili, edificati in un quasi alto, in una quasi direzione, non interno spazi, scivolano di millimetri enormi, quanto non possono, schiacciano. Rosso si riprende le correnti, le mangia compatto, appena sopra il bianco. L'uscita ultima, non d'emergenza, piatto elabora parti insignificanti, ne fa cumuli poi spazi. Grigio scorre, sale lungo l'uscita, una parete l'ha riempita, appeso all'acqua, al cemento, un blocco calmo, caldo, grigio, non lampeggia, parla, guide opache in direzione esterno, parla. Giallo fiorisce per meno luce, si dirama, la mangia solo quanto basta, sembra nero ripreso dall'acqua, giallo. Ancora spegni dicendo. Nero, stendendosi,
tutto superficie, piatto, pellicola misurata in corpi, scivolando i metri a partire dall'alto, solo per noi angoli, uscite in trasparenti strappi. Digerita una volta, alla seconda è diventata roccia, acqua pesantissima a fondo precipitata. Mastica tu, diceva quello in alto, corallo, pensava ancora a corallo. 1000 tentacoli e 1000 bocche, un'immagine di quiete. Bagnate anche le ultime case, non vedi la distruzione, chiedo. Non l'abisso, risponde srotolandosi, ma il pigmento rosso delle alghe. Siamo tra una luce e l'altra, la superficie e la sua rete. Muy bien. Y ahora vamos a escuchar las traducciones de la ganadora Elena Aguilar de España. Buenas noches. Muchos son los retos que debemos afrontar a la hora de trasladar textos poéticos. En esta ocasión se trata del poema de Giovanni Giudici, Los trajes y los cuerpos, y de un fragmento de Medaglia de Laura Cervoni. En el primero, el yo narrante describe al protagonista a través de objetos inanimados, y los versos están llenos de sintagmas que asombran, que pueden llegar hasta el oxímoron para fundir en un único al hombre con sus trajes y pertenencias. El léxico es siempre preciso y certero. El registro oscila entre un nivel más bien alto y los giros coloquiales propios de una mirada entrañable. El ritmo está marcado por rimas no clásicas, así como por aliteraciones y por una exquisitez que siempre da un resultado eufónico. En mi versión he procurado mantener los rasgos descritos con pequeñas variaciones formales, y también me he servido de la compensación. Así, si en algún caso no ha sido posible mantener una figura en la misma posición que la del original, la he retomado en otro pasaje para no renunciar a su presencia en español. Siento un gran respeto por el texto de origen, pero también creo en el valor de la osadía. Y cuando me ha parecido que el equivalente de la puntuación, la partición de un verso o la opción léxica del original habrían resultado forzados en mi lengua, no he dudado en buscar una solución más fluida, porque traducir también es adoptar esta clase de decisiones en pos de un resultado que refleje la armonía del original. Mi traducción dice así: lleno de ojales desfibrados y hábiles remiendos, pero los trajes se veían como nuevos. Por las noches los dejaba con cuidado en una silla, poco importaban el humor o la estabilidad, el lamento de la consorte que lo atormentaba. Y con ellos dejaba el tic-tac que marcaba sus días y noches, el reloj de bolsillo con una cruz helvética sobre fondo rojo, símbolo de exactitud, prendido en un joyero de cristal, forrado por dentro de terciopelo, a la espera de reliquias microscópicas. Los trajes duraban años, el negro, el gris claro, el de espiga, todos con su chaleco en el que colgaba de día la cadena que parecía de diamantes, entre un ojal y el reloj en el bolsillo. Cargado de vino, algunas noches llegaba, se desnudaba entre sueños, la mañana acuciaba. Mas despertaba fresco como yo a veces, ahora tal vez mayor que aquella la suya, que lo atisbaba recogiendo su vestimenta, la chaqueta digna, el pantalón con la raya impecable. ¿Y qué decir del festón rosa del calzoncillo y del pelo almidonado? Así, todo se regocijaba a cada nuevo despertar, afeitado y tranquilo, y de un color claro, sí, relajadas tras el descanso, palidecían las venitas capilares en las mejillas. ¡Qué decoro el traje renovado cada día, restaurado con la persistencia de la juventud! Digo el negro, el gris claro, el de espiga, y un cuarto, creo, heredado de un pariente difunto. Duraban años. Yo los espiaba mañana tras mañana y lo espiaba a él, impasible a todo, al paso del tiempo, al mar de los acreedores.
en una especie de retahíla onírica que se presta a múltiples interpretaciones. A diferencia de la composición anterior, aquí no hay figuras como tales, ni frases e imágenes elocuentes, sino que la retórica y el poder evocador de los versos procede de su falta de carga explicativa. Debido a ello, mi versión, en este caso, se ha ceñido de un modo más ingenuo y esencial a las palabras de origen, con la intención de ofrecer también en español esa letanía sensorial en la que nos sumerge el poema, en la cual yo me he adentrado en un ejercicio de traslación muy distinto al primero, más visceral y con menos apoyo técnico y literario. Mi traducción dice así: espacios antes de nada, únicos colores habitables, edificios en un casi alto, en una casi dirección no interior, espacios resbalan unos milímetros enormes, lo que no pueden, aplastan. Rojo, retoma las corrientes, las engulle, compacto apenas sobre el blanco, la última salida no de emergencia. Plano, elabora partes insignificantes, las acumula y luego espacios. Gris, se desliza, sube por la salida una pared, la ha llenado, suspendido del agua, del cemento, un bloque calmo, cálido, gris, sin destellos. Habla, guías opacas en dirección exterior. Habla, amarillo, florece por menos luz, se dispersa, la engulle, solo lo mínimo, parece negro retomado desde el agua. Amarillo, apaga otra vez, diciendo, negro, extendiéndose, todo superficie, plano, película medida en cuerpos, resbalando unos metros a partir de arriba, solo para nosotros, rincones, salidas en transparentes jirones. Digerida otra vez, la segunda convertida en roca, agua muy pesada, al fondo se precipita. Mastícala tú, decía el de arriba. Coral, pensaba otra vez, coral. 1000 tentáculos y 1000 bocas, una imagen de calma, también mojadas, las últimas casas. ¿No ves la destrucción?, pregunto. No responde el abismo desenrollándose, sino el pigmento rojo de las algas. Estamos entre una luz y otra, la superficie y su red. Bien, pues ahora solo me resta agradecer al jurado la concesión de este premio, que me ha hecho muy feliz, y extender mi gratitud a toda la organización y a los asistentes a esta ceremonia, en la que me habría encantado de verdad estar en persona. Un afectuoso saludo y que viva la poesía y la traducción al italiano. Pues sigue la ceremonia de premiación, considerado el éxito que desde 2018 tiene el premio del italiano al español. El año pasado tuvimos la primera edición viceversa, es decir, del español al italiano, que también tuvo mucho éxito. Así este año se convocó una segunda edición gracias al apoyo de varias instituciones, la ILA, los Institutos Italianos de Cultura de Barcelona, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Lima, Madrid y Montevideo, y bajo el patrocinio de Ametli, Biblioteca di Roma y del Fondo de Cultura Económica. Bueno, leo una parte del acta del fallo del jurado que se reunió vía Zoom el 12 de septiembre. Los miembros del jurado: Barbara Bertoni de Italia, Vanni Bianconi de Suiza, Matteo Leferre de Italia y Fabio Moravito de México y Cristian Sinico de Italia, coincidieron en que se cumplió con creces el objetivo de la convocatoria, puesto que en esta segunda edición hubo 292 concursantes, de los 15 a los 85 años de edad, residentes en 25 países.
En esta ocasión se eligió por unanimidad como merecedora del premio la traducción número 266. Una vez abierta la plica, el autor resultó ser Valerio Nardoni. El jurado decidió conceder una mención honorífica a la traducción número 118, cuyo autor es Francesca Cosi, y a la número 110, cuyo autor es Ilaria Sofia Perrino. ¿Quiénes son los traductores premiados? El ganador, Valerio Nardoni, es hispanista y traductor literario, profesor asociado de literatura española en la Universidad de Módena y Reggio Emilia. Ha recibido numerosos premios por su labor como traductor, entre ellos en 2018 un Premio Nacional Especial de Traducción otorgado por el MIPACT por sus versiones de Miguel de Cervantes y Pedro Salinas. Los dos polos, siglos de oro y siglos XX, a los que más se ha dedicado, junto con numerosos trabajos dedicados a la poesía española contemporánea, como la página web perredispaña.it, que recoge numerosos vídeos y entrevistas. Es director de la editorial Vanillerosa, especializada en poesía nacional e internacional. Mención de honor Francesca Cosi, traductora literaria, cuenta entre sus traducciones poéticas 33 sonetos de Shakespeare, recogidos en el volumen Como all'Odola in volo, una selección de poemas inéditos de Lewis Carroll, y los limericks de Edward Lear. Entre los autores traducidos figuran Virginia Woolf, George Orwell, Catherine Mansfield, Elie Wiesel, Jack London y Mark Twain. Y luego la otra mención de honor es Ilaria Sofia Perrino, es traductora literaria del español, catalán y francés. Estudió y trabajó tanto en Roma como en Barcelona, ciudades entre las que viaja, comprometiéndose en atender puentes culturales. Ha traducido a María Callis Cabrera y Mireia Calafell y está trabajando en una nueva traducción poética. El ganador, Valerio Nardoni, será acreedor a 1.000 euros, una selección de libros ofrecidos por el Fondo de Cultura Económica. Está aquí Heriberto Sánchez representando al fondo, y la publicación de sus traducciones en varias revistas. Vamos a escuchar los poemas que se debían traducir, que son 4 vilanelas, primera del poeta mexicano Luis Miguel Aguilar, y Las Salinas del poeta peruano Antonio Cisneros, poemas que fueron elegidos por Fabio Moravito. Vamos a ver el video de Luis Miguel Aguilar. ¿Qué tal? Los saluda Luis Miguel Aguilar. Para mí es una inmensa alegría que hayan escogido uno de mis poemas para este Premio Internacional de Traducción. Digo inmensa alegría deliberadamente, para que en el inmensa haya un eco, en lo posible, de el título, el poema que da título al premio, que es Bilumino Inmenso, claro, de Giuseppe Ungaretti. Y la palabra alegría, porque precisamente en ese libro, La Alegría, se publicó hace más de un siglo, el poema de Ungaretti. Qué curioso cómo es la vida. Este poema que yo escribí, tiene la forma en que lo escribí, la forma es la vilanela. La vilanela es, como muchas otras formas poéticas, de origen italiano. ¿Qué ocurrió? Que fue más conocida a partir del siglo XVI, como en su apelativo de francés, vilanela, porque quien la fijó como la conocemos hoy de esta forma fue un francés, efectivamente, Jean Passerat. Yo conocí esta forma leyendo poesía en lengua inglesa en el siglo XX. Por decir algo, un poeta como W.H. Auden la frecuentaba, o bien quizá el poema más conocido de Dylan Thomas, del escrito a la muerte de su padre, es una vilanera también, Do not look gentle into that good night, o que decir, cuando en la novela El retrato del artista adolescente de James Joyce, el personaje Stefan Deranos tiene el impulso de escribir un poema, se sienta al escritorio y hace una vilanela.
Voici Passerat, consta de 15 cuartetos, 5 tercetos y un cuarteto final. El primero y el tercer verso del primer terceto se van alternando después en el poema hasta en el cuarteto final juntarse los dos. Voy a leer mi Villanela. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta inmensa alegría. Villanela. Es todo lo que sé, que es casi nada. Ella tenía una estrella entre los senos, o así lo veía él, porque la amaba. No se exigieron boletos en la entrada, pues cada uno andaba en su terreno. Es todo lo que sé, que es casi nada. En una cama angosta ambos quemaban su historia y el temor, o cuando menos, así lo creía él, porque la amaba. Los dos sabían muy bien la pendejada, que es insistir en un amor de bueno. Es todo lo que sé, que es casi nada. Marzo murió otra vez y ya se daban café con leche mezclado con veneno, o así lo sentía él, porque la amaba. Supongamos que un día ella se enfada y se borra la estrella de los senos. ¿Qué más saben los dos? ¿No queda nada? Así se dolía él, porque la amaba. Y puesto que el peruano Antonio Cisneros falleció en 2012, Fabio Morabito va a leer Las Salinas. Yo nunca vi la nieve y sin embargo he vivido entre la nieve toda mi juventud. En las salinas, a donde el mar no terminaba nunca y las olas eran dunas de sal. En las salinas, a donde el mar no moja pero pinta. Nieve de mi juventud prometedora como un árbol de mango. 20 varas de sal para cada familia de cristianos. Y aún más. Sal que los arrieros nos cambiaban por agua de lluvia, y aún más. Ni sólidos ni líquidos los blanquísimos bordes de ese mar. Bajo el sol de febrero destellaban más que el flanco de plata del lenguado, y quemaban las niñas de los ojos. A veces las mareas, hora de sol, hora de luna, se alzaban como lomos de caballo, mas siempre se volvían, hasta que un mal verano y un invierno las aguas se afincaron para tiempos, y ni rezos ni llantos pudieron apartarlas de los campos de sal, y el mar levantó techo. Ahora que ya enterré a mi padre y a mi hermano mayor, y mis hijos están prontos a enterrarme, han vuelto las salinas altas y deslumbrantes bajo el sol. Hay también unas grúas y unas torres que separan los ácidos del cloro. Ya nada es del común. Y yo salgo muy poco, pero Luis, el hijo de Julián, me cuenta que los perros no dejan acercarse. Sí parece mentira. Mala leche tuvieron los hijos de la sal. Puta madre. ¿Qué de perros habrá para cuidar los blanquísimos campos donde el mar no termina y la tierra tampoco? ¿Qué de perros, Señor? ¡Qué oscuridad! La excelente traducción de Valerio Nardoni. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Valerio Nardoni y simplemente quiero agradecer a la organización y al jurado la atención que reservaron a mi trabajo de traducción. Ha sido para mí una sorpresa increíble y es un gran honor ahora estar aquí. Normalmente el traductor pierde, ¿no?, contra el texto original, y esta vez por este juego de premio me ha tocado ganar una vez y os lo agradezco muchísimo. Ha sido una gran emoción. ¿Cómo he pensado trabajar
como intento siempre. Para mí, la buena poesía es un poco como la receta de la abuela. Si uno le pregunta a una abuela cómo preparó su receta, normalmente la respuesta es que es muy sencillo. Y eso quiere decir que es imposible. Y estos poemas de Luis Miguel Aguilar en tono cisneros son fáciles y difíciles a la vez. El primero por razones rítmicas y métricas, y el segundo por razones de registro, de ritmo, de respiro de la frase, que no tiene nada que ver con la prosa, ¿no? Eso es el problema. Muchas veces parecen difíciles las traducciones métricas, pero al final, en la métrica, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Es cuando en el verso libre, ¿no?, que el traductor puede perderse. Bien, en el primer poema que tengo aquí delante, había una frase muy difícil para mi italiano, ¿no?, porque estos dos idiomas se parecen tanto que cuando funciona bien la traducción, funciona perfectamente. Pero cuando no funciona, es imposible traducir, ¿no? Eso, de aquí la receta de la abuela. Vale, el primer verso decía, es todo lo que sé, que es casi nada. Ahora, el problema era la rima de nada, ¿no? Nada en italiano es nulla, y eso ya quiere decir destruir el poema, sus posibilidades de cantabilidad. Que quasi nulla, la traducción literal, había que interpretarlo. Se pueden buscar sinónimos, se pueden buscar soluciones alternativas. Y es lo que yo intenté hacer, y al final llegué a ¿qué se me acaba? Es una traducción que no es muy lógica, ¿no? Porque no es un sinónimo, sino un sinónimo funcional, no es directo, no es nada o casi o algo. Es otra frase, y creo haber tenido mucha suerte, ¿no?, en encontrar esta solución. ¿Qué se me acaba? Quiere decir que se saca de ello, ¿no?, para qué, y es todo lo que sé, que es casi nada. Yo he traducido en italiano con una frase que suena como es todo lo que sé y qué hago con ello. Y cava es una rima bastante afortunada, decía, porque suena como el imperfecto, andaba, mangiava, pero no es un imperfecto. Así que no es una rima fácil, y al final non se me cava niente, en italiano es una frase bastante común. Non si cava un ragno dal buco, es una frase que suena en nuestra memoria lingüística, y por esta razón creo haber respetado la sencillez del texto y su cantabilidad. En el segundo los problemas eran distintos, porque son versos muy largos y el tema de las sabinas es bastante complejo, porque hay unidades de medidas, hay nociones de química, lugares, gente que no se sabe bien cómo vive en esos lugares, y tuve que documentarme y estudiar mucho para llegar a encontrar soluciones que no convirtieran ese texto tan natural en algo complejo. Aquí el problema puede ser en el registro, decíamos, como por ejemplo cuando dice mala leche y mala leche tuvieron y puta madre, el problema del registro existe en italiano. Yo al final llegué a la solución bastardi, bastardos, y fanculo, porque tienen algo que ver. El ambiente, lo siento, ahora el tema es bastante vulgar, pero bastardi me parecía funcionar bien, porque bastardo es un hijo bastardo, y como yo no podía usar porca puttana, porque en italiano tiene otro empleo, aquí pensé salvar la vulgaridad del texto con estas soluciones. Esto para decir que la traducción de poesía no es un hecho que tiene que ver solo con los grandes ideales, porque los grandes ideales de la humanidad pasan a través del lenguaje de la gente que vive, no solo que piensa. Esto es lo que yo podía decir, y voy a leer el primer texto, a ver si es verdad o no. A ver si funciona, no quiero decir. Voy a leer. 4 villanelle. È tutto quel che so, che se ne chiama.
Lei aveva una stella in mezzo al seno, o a vedere la propria storia e la paura, o almeno così credeva lui, perché l'amava. Sapevano che razza di scemata è incaponirsi in un amore vero. È tutto quel che so, che se ne cava. Marzo moriva ancora, e già si davano caffè e latte mischiato col veleno, o a sentirlo era lui, perché l'amava. Supponiamo che un giorno lei, arrabbiata, si cancelli la stella dal suo seno. Che altro sanno quei due? Nulla restava, così soffriva lui, perché l'amava. Secondo testo, le saline di Tessio. Io non ho mai visto la neve, eppure tra la neve ho vissuto tutta la mia giovinezza, nelle saline, dove il mare non finiva mai e le onde erano dune di sale, nelle saline, dove il mare non bagna ma tinge, neve della mia giovinezza, promettente come un albero di mango, 20 braccia di sale per ogni famiglia di cristiani, non solo, sale che i burattini ci scambiavano con l'acqua piovana, e non solo, né solide né liquide le bianchissime sponde di quel mare, scintillavano sotto il sole di febbraio più del fianco d'argento della sogliola, e bruciavano le pupille degli occhi. A volte le maree, ora del sole, ora della luna, si alzavano come groppe di cavalli, ma sempre defluivano, finché una brutta estate, in inverno, le acque ristagnarono ancora e ancora, e né preghiera né lamento poté scacciarle dai campi di sale. Il mare vi prese dimora. Ora che ho già seppellito mio padre, mio fratello maggiore e i miei figli sono pronti a seppellirmi, le saline sono tornate alte e luccicanti sotto il sole. Ci sono anche delle gru e delle torri che separano gli acidi del cloro. Ormai nulla è più in comune. Io esco di rado, ma Luis, il figlio di Juliano, mi racconta che i cani non ti fanno avvicinare. Pare incredibile. Che bastardi, i figli del sale. Quanti cani ci saranno a guardia dei bianchissimi campi dove il mare non finisce, la terra neppure? Quanti cani, Signore? Quanto buio. Muchas gracias. Gracias, y pues para terminar hay que recordar que el premio Un Illumino Inmenso este año se convocó también del italiano al árabe y del italiano al portugués. Vamos a anunciar a los ganadores y las ganadoras de del premio a estos dos idiomas. La ganadora de la cuarta edición de Un Illumino Inmenso del italiano al árabe, que convocó el Instituto Italiano de Cultura de El Cairo, es Fatma El Saha Abdallah, de Egipto. La ceremonia de premiación ya tuvo lugar hace algunas horas, pues estaba prevista hoy a las 5 de la tarde de El Cairo, que serán, bueno, las 8:30. La ganadora de la primera edición del Illumino Inmenso del italiano al portugués, que convocó el Instituto Italiano de Cultura del Río, es Mariangela Ragazzi, de Brasil. La ceremonia de premiación tendrá lugar mañana 15 de octubre a las 18 en Brasil, que serán, bueno, las 3 horas menos aquí en México. Bueno, este año, para elegir los 4 ganadores, trabajaron 4 jurados conformados por 15 traductores y poetas de gran prestigio de 11 países distintos. Bueno, el objetivo, como saben, de este concurso es promover la traducción y la difusión de la poesía contemporánea del italiano al español, y pues se ha superado con creces. Como mencionaba en un principio, en total tuvimos 491 traducciones provenientes de 28 países diferentes. Las traducciones ganadoras, para resumir, se publicaron o se publicarán en 24
revistas de 12 países, como acaba de mencionar en parte nuestra Bárbara Bertoni. Bueno, no me queda nada más que agradecer. Los jurados y los organizadores agradecen a los jurados, a los difusores de la convocatoria y a todos los participantes para esta valiosa aportación para que la 7ª edición de Millumino d'Immenso resultara más que exitosa. Nos vemos entonces el año que viene. Mil gracias a todos ustedes. Esa es la